¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este canal de YouTube. Hoy vamos a hablar de cuáles son los hábitos, los alimentos que te hacen deteriorar, destrozar tu salud intestinal. Con este vídeo va a salir con todo muy claro para ver tu situación y ver qué puede estar fallando a la hora de corregirlo. Antes de nada, mi nombre es Marcos Bodoque, soy especialista en nutrición y en un enfoque integral de la salud. Y si te gusta esta clase de contenido, no te olvides de suscribirte, además de que, porque subo todas las semanas contenido, porque ahí me ayudas un montón con ese pequeño gesto. Vamos a empezar primero con, por así decirlo, estos hábitos o estos aspectos que no tienen que ver con alimentos y que deterioran mucho la salud de tu intestino, ¿vale? Por quitarnos los primero del medio. ¿Qué es lo único que debemos entender? Esto sobre todo tiene que ver también con la experiencia que yo tengo trabajando con personas en consulta. Lo que me di cuenta es que todas las personas que vienen con problemas intestinales, un poquito complejos, todas, el foco común es que hay o un estrés crónico muy elevado, esa personalidad demasiado hiperactiva, de ansiedad, de preocupación, ¿bien? O un muy mal, por así decirlo, una muy mala gestión emocional que también suele estar también relacionado con esto. ¿Esto por qué es fácil de entender? Bueno, tenemos que saber que nuestro intestino y nuestro cerebro están conectados. Entonces, lo que ocurre en el intestino nos afecta a nivel cerebral, pero lo que nos afecta a nivel cerebral también nos afecta a nivel intestinal. Y además, justamente, el estrés crónico lo que acaba desencadenando es esa permeabilidad del intestino, ¿vale? Que básicamente es que las uniones estrechas del intestino se abren y empiezan a entrar ciertas cosas que acaban dañando nuestro cuerpo y bueno, eso ya significa un daño en el propio intestino. Por eso, este estrés crónico, esta personalidad de ansiedad, esta mala gestión emocional, va a ser siempre la base de cualquier abordaje. Entonces, si ves que estás probando muchas cosas a nivel de alimentación, tal, y no mejoras, y ves que tienes una situación muy negativa a estos aspectos, pues tienes que trabajar esto, porque no va a haber otra. No somos solo un cuerpo, somos mucho más y todo está relacionado. Esto es importante entenderlo. Por otro lado, muy relacionado también al final con la parte del estrés, la ansiedad, es el hecho de comer muy rápido. La típica persona que engulle la comida, que prácticamente no mastica, que en 5 minutos, mientras está trabajando, se come un pedazo de plato. Esto también acaba deteriorando el intestino, porque estos alimentos sin descomponer bien, pues bueno, de forma esporádica, como todo, no va a pasar nada. Pero si constantemente estamos introduciendo alimentos que no se han masticado bien, que no se han digerido bien en nuestro intestino, pues vamos a generar ahí un exceso también de inflamación y diferentes problemas, porque es importante ese buen masticado, esa buena respiración cuando estamos comiendo, tener un buen espacio para comer de por lo menos media hora donde no estemos estresados. Esto es un aspecto muy importante. Por otro lado, algo que no se tiene en mente, sobre todo hasta que no empezamos a tener esos problemas, con 40, 45, 50 años, es, y que deteriora la salud de nuestro intestino, la salud intestinal, es el hecho de comer muchas veces al día, 5 o 6 veces, y no dejar o no ayunar nunca, no tener ese mínimo de descanso digestivo de 12 horas entre la última comida de un día y la primera del día siguiente. Es decir, si estamos comiendo 5 o 6 veces al día, tenemos 5 o 6 momentos de inflamación para nuestro intestino y eso no nos interesa. Y luego lo mismo, si no dejamos luego ese espacio de al menos 12 horas a lo largo de nuestros días para que todo nuestro sistema digestivo se pueda reparar bien, se pueda limpiar, tenga ese equilibrio entre ingesta y descanso de ingesta, pues al final, a corto plazo no, pero a largo plazo, sobre todo si lo combinamos con el contexto en el que vivimos, pues es un problema. Muchas personas mejoran su salud digestiva al pasar a hacer menos comidas al día y al dejar ese mayor espacio de descanso digestivo por la noche, que es muy importante, también ayuda a mejorar el sueño. Otro factor muy relevante, que de esto tengo un vídeo donde profundizo, y es cómo recuperar tu acidez estomacal. La acidez estomacal es vital para una buena salud intestinal. Lo primero es porque de esa acidez, por así decirlo, se desencadena todo el proceso digestivo, ¿no? Es como un regulador la acidez. También esta acidez impide que puedan proliferar, desarrollarse ciertas bacterias que con un pH ácido pues no se producirían, no se desarrollarían como lo estarán haciendo en las cantidades. Entonces, esta acidez nos permite tener una microbiota más regulada, más equilibrada en relación a lo que necesitamos. Por tanto, es un aspecto muy muy importante. Y ahora bien, esto hemos hablado de esos factores, que seguro que hay más. Y hay dos aspectos que no me gustaría dejar en el tintero, que son, por supuesto, el movimiento, es decir, el movimiento, el ejercicio físico es vital para tener una buena microbiota, para el desarrollo de la microbiota, y lo mismo, la exposición al sol es un regulador de todo nuestro organismo. Si no nos exponemos al sol, al final podremos tener problemas digestivos. No hay que decir tiene pues el descanso, que al final es el mayor agravante a nivel del estrés crónico. Estos son
factores, aspectos que no tienen que ver con la alimentación, pero que son muy importantes. No nos olvidemos de abordar a la persona, o tú en tu caso, abordarte de forma integral, no siendo reduccionista y solo mirando a ciertos alimentos, ciertos componentes, etc. Ahora vamos a hablar de la alimentación. Bien, ¿qué es lo primero que tenemos que tener en cuenta? Bueno, podríamos entenderlo como alimentación, ¿no? Y es la hidratación. Si tenemos una deshidratación, ¿qué es lo que va a ocurrir? Probablemente tengamos estreñimiento. ¿Y tener estreñimiento qué significa? Acumular heces putrefactas durante varios días en nuestros intestinos, que esto es un foco constante de una inflamación y proliferación de cosas que no deben estar. Entonces, el estreñimiento es una de las causas de una mala salud a nivel intestinal, un mal funcionamiento del sistema digestivo. Entonces, la hidratación es importantísima para evitar el estreñimiento y podría entrar como parte de la alimentación. Ahora bien, ¿cuáles son estos principales alimentos que nos afectan negativamente? En primer lugar, tengo que hablar, por supuesto, de los productos ultraprocesados, todo lo que nos encontremos en las estanterías del supermercado, empaquetados, con colores llamativos, que si galletas, que si chuches, que si diferentes bollerías, que si diferentes snacks de patatas. Estos productos ultraprocesados son lo más nocivo para nuestra salud y sobre todo para la salud intestinal. Esto es lo que acaba deteriorando más la propia salud del intestino. Pero no nos olvidemos que hay otros alimentos que también son bastante problemáticos. El azúcar en específico, el azúcar que echamos al café, los refrescos son súper problemáticos, el azúcar el jarabe de maíz de alta fructosa de los refrescos y también añaden a los productos procesados es bastante problemático. Y luego, mención especial también en el grupo de estos carbohidratos a los carbohidratos refinados, pues todo lo que son harinas, pastas, panes de dudosa procedencia, todo esto dañan y deterioran nuestra salud digestiva, nuestro intestino, acaban causando inflamación, permeabilidad intestinal y todo es un ciclo que va reforzándose junto con el resto de cosas que hemos comentado. Mención especial de estos carbohidratos refinados al trigo moderno, del que ya te dediqué un vídeo, ¿vale? El trigo moderno, los panes de baja calidad que compramos en el supermercado, prácticamente todo el pan que comemos, harinas, pastas, tal, es muy negativo, ¿vale? En sí por el trigo, pero también el gluten. El gluten genera permeabilidad intestinal a todas las personas en mayor o menor medida. Entonces, este trigo moderno es uno de los mayores agravantes a nivel de problemas intestinales, de esa permeabilidad intestinal, así que tienes un vídeo para poder profundizar en ello porque es un aspecto importante. Pero en general, he de decirte que todos estos cereales modernos que estamos consumiendo son bastante problemáticos. Entonces, aunque no todos son como este trigo, sí que sería importante evitar todos aquellos que contengan gluten y no abusar, o en general que los cereales sean una parte muy baja porcentualmente de tu alimentación. Esto va a ayudar a que tu salud digestiva sea positiva. ¿Por qué? Porque nuestro organismo tiene problemas para digerir cualquier tipo de cereal. Algunos más, algunos menos, algunos además tienen ciertos componentes que nos dañan más, pero es importante que tengamos en mente que estos cereales, incluso integrales, que pueden ser peores, no pueden ser una base de nuestra alimentación y deben quedar apartados para poder tener una buena salud intestinal. Bien, por otro lado, hay dos alimentos que son unos transgénicos que hemos modificado genéticamente que también son bastante problemáticos, y es la soja transgénica, que es prácticamente toda la soja que consumimos, y luego también el maíz, que es transgénico. Estos dos alimentos nos van a generar también problemas a nivel intestinal y es importante evitarlos. Por otro lado, algo que no tiene que ver exactamente con alimentos, pero sí, y es una alimentación deficitaria en nutrientes, por eso es tan importante que entiendas el concepto de densidad nutricional, aportar la mayor cantidad de nutrientes, va a generar problemas a nivel intestinal. ¿Por qué? Porque todas las células de nuestro intestino, nuestra microbiota, necesita nutrientes esenciales y debemos aportárselos. Entonces, una alimentación baja en nutrientes va a favorecer que podamos también tener problemas a nivel digestivo. Por eso muchas veces cuando aumentamos la ingesta de ciertos nutrientes esenciales, aminoácidos, ciertas vitaminas y minerales, mejora nuestra salud digestiva. Esto es importante entenderlo. Así que no tengas una alimentación deficitaria de nutrientes, que es básicamente la que propone la pirámide alimentaria famosa, con la base en estos carbohidratos, en muchos casos refinados. Especial mención a un alimento, un componente que muchas personas consideran inocuo, pero para nada lo es: los edulcorantes. Principalmente los edulcorantes que son artificiales, como encontramos en la Coca-Cola, como lo encontramos en la sacarina. Este tipo de edulcorantes dañan y deterioran la microbiota y la salud intestinal. Por tanto, no es un sustitutivo del azúcar. No puedes estar consumiendo edulcorantes en tu día a día porque realmente son peligrosos y cada vez van descubriendo, porque no hay estudios a largo plazo, que causan problemas. Por mucho que
a primera instancia parezca que no son problemáticos o que los primeros estudios que salgan digan que parece que no es peligroso. Sí, a la larga lo son, porque no hay estudios que lo puedan demostrar. Son sustancias sintéticas, artificiales, como las lecitinas que encontramos en muchos productos procesados, incluso en muchos de los cacaos o chocolate de supermercado en tabletas. En exceso también de estas lecitinas de girasol pueden generar también problemas a nivel digestivo, ¿vale? Esto es importante entender. Y me he dejado para el final dos grupos de alimentos que son los que más escepticismo o controversia van a generar, pero por eso. Bien, en primer lugar, los lácteos de vaca, son problemáticos y dañan tu salud digestiva e intestinal. Lácteos de vaca, sobre todo los pasteurizados, los crudos son distintos, son negativos, sobre todo el que más la leche. No solo por la lactosa, que hay muchas personas que no tienen capacidad de digerirla bien y eso ya nos genera inflamación y problemas, sino sobre todo por la caseína, el tipo de proteína que encontramos en la leche de vaca, caseína A1, que genera inflamación y permeabilidad intestinal. Los lácteos de vaca sean interesantes retirarlos para mejorar nuestra salud intestinal y no abusar de ellos para poder prevenir tener problemas. Si ya tienes un problema de base, retirarlos vas a mejorar, es lo que me encuentro día a día en consulta. El segundo grupo de alimentos, también muy querido por muchos, son las legumbres. Las legumbres son un alimento muy difícil de digerir para nuestro cuerpo. A todo el mundo le generan digestiones más pesadas, al que menos gases. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que abusar de las legumbres en nuestra alimentación genera problemas a nivel intestinal y digestivo. Por tanto, es un alimento a minimizar. Si ya tienes problemas, evitarlos, no comerlos, te hará mejorar sí o sí. Dentro de estas legumbres parece ser que las lentejas son las menos problemáticas, sobre todo si se han hecho con procesos tradicionales de remojado y un cocinado extenso para eliminar cierta parte de sus antinutrientes, que son algunos de los que generan problemas. Y quiero dejarme para el final una mención importante, y es que como nos han vendido tanto lo importante o lo buenas que son las verduras, hay muchas personas que basan su alimentación en vegetales. Y comer tantísimos vegetales, aparte de poder fastidiar este pH que hemos dicho del estómago, lo que puede generar también son problemas, porque estos vegetales también tienen antinutrientes. Muchos de ellos, los que compramos en el supermercado, tienen un montón de pesticidas. Entonces, comer grandísimas cantidades de vegetales puede estar empeorando o agravando un problema de salud intestinal digestiva. Y es importante que lo tengas en cuenta, porque si no tienes esta información, nunca se te va a ocurrir reducir la cantidad de vegetales que estás comiendo en tu día a día. Y cuando lo reduzcas y mejoras, dirás, ostras, parecía un loco Marco diciéndome esto. Pues eso, los vegetales, el abusar de ellos puede ser un problema. Y hay algunas personas que ya tienen problemas intestinales muy complejos que hasta que no los retiramos durante un tiempo no podemos mejorar, no dejamos espacio para que nuestro intestino pueda sanar. Aquí te dejo un vídeo donde si quieres profundizar, donde por qué los vegetales no deben ser la base de la alimentación y sí deben ser los aminoácidos, sobre todo de origen animal, los alimentos que te aportan proteína de origen animal. Espero que este vídeo te haya ayudado a tener, por así decirlo, un abanico bastante importante de todo lo que puede estar afectando y ahora pongas un poco de conciencia en tu contexto y digas, vale, qué cosas de las que ha dicho Marcos estoy haciendo para poder experimentar, porque eso es lo que yo trato, ¿no? Que no me creas, que experimentes en tu propia piel para poder sacar tus conclusiones. Espero que este vídeo te haya gustado, no te olvides de darle me gusta si te aporta, no te olvides de compartirlo con otras personas para que este mensaje llegue a más y no te olvides de que estamos en esta comunidad en Patreon donde puedes invitarme cada vez un café y además recibir contenido exclusivo. Tienes la información en la descripción. Nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias.